Hola, buenas tardes y buenos días todavía a los compañeros mexicanos. Vamos a dar inicio al segundo módulo de este proceso de formación, en donde vamos a invitar a Natalia Sáenz, quien es la encargada de atención especializada de la Dirección de Seguridad Humana de Peñalolén, quien nos va a hablar sobre estrategias de abordaje a nivel local de conductas transgresoras en niños, niñas y jóvenes. Natalia, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como señaló Carlos, este módulo corresponde a abordar las estrategias de abordaje, valga la redundancia, a nivel local de conductas transgresoras o de conflicto con la ley en niños, niñas y jóvenes, que desde ahora en adelante vamos a señalar como NNJ, para que puedan estar al tanto. Bien, el contenido de esta presentación tiene que ver con, primeramente, situar, aunque ha sido contextualizada la temática en otras presentaciones, vamos a dar una pasada ligera por los antecedentes y elementos diagnósticos a nivel local, cómo ha sido la evolución de la oferta local desde sus inicios, comentarles cuál es el desarrollo de la línea de atención especializada en torno a la temática de abordaje de niños, niñas y jóvenes con conductas de transgresión, compartir con ustedes algunos hallazgos y aprendizajes, así como también desafíos que se nos vienen en torno al tema. Estos antecedentes son un poco más históricos y dan cuenta, como desde cuando Peñalolén y su gestión municipal comienza a dar respuesta a la problemática. Entre ellos está presente que en el año 2004, Peñalolén era la quinta comuna con mayores detenciones de niños, niñas y jóvenes infractores de ley. En el año 2010 estábamos entre las 8 comunas con mayores detenciones de niños, niñas y jóvenes en el país. Existe una alta percepción de participación de niños, niñas y jóvenes en delitos de connotación social, lo que tiene una alta incidencia en la inseguridad comunal. ¿Cómo hemos podido abordar esta situación? A partir de llevar 14 años y más de desarrollo de la política local y especialización de la oferta, que dentro de sus puntales principales está el fortalecimiento de la prevención universal y las alertas tempranas para el abordaje. Y por último, señalar que la reincidencia de niños, niñas y jóvenes en temáticas delictuales está priorizado como uno de los problemas principales en el plan comunal de seguridad. Algunos elementos diagnósticos, por un lado pueden ver para el abordaje del problema y por tanto los diagnósticos que tienen que ver más desde la institucionalidad o la ejecución de los programas, tiene que ver con que existe una deficiencia en la detección temprana, hay un aumento de la vulneración de derechos en los grupos prioritarios, entendido en este caso de niños, niñas y jóvenes, una limitada oferta programática integral y un alto número de reingresos de niños, niñas y jóvenes al listado PCI 24 horas, que es el que proviene de Carabineros de Chile, donde figuran niños, niñas y jóvenes que han tenido contacto con una unidad policial, ya sea a través de detención, denuncia, tanto en la línea de infracción o inimputabilidad, como de vulneración de derechos. ¿Qué hallazgos tenemos en cuanto a la población objetivo? ¿Cuáles son las características más recurrentes en los jóvenes niños y niñas que figuran en este listado? Tienen que ver con un consumo problemático de alcohol y drogas en distintos niveles, deserción escolar o riesgo de abandono de la escuela, violencia en sus distintas expresiones y presencia de problemáticas de salud mental. Por otro lado, ¿qué características rescatamos de los adultos y adultas responsables de estos niños, niñas y jóvenes, y principalmente enfocado en el ejercicio del rol de crianza? Hay muchos antecedentes de negligencia parental, lo que da cuenta de habilidades para la crianza limitada y baja supervisión parental. Esto tiene que ver con distintas causales, no voy a profundizar en ese tema, pero que concluyen, o la consecuencia evidente se presenta a través de una negligencia.
existe una alta naturalización de las conductas transgresoras. Esto debido tanto al contexto territorial como también debido a la presencia transgeneracional de conductas ligadas a la violencia y el delito en estos grupos familiares y una comunidad poco integrada en las intervenciones. Por otro lado, tenemos otros antecedentes que emanan de distintos documentos y estudios. Por un lado está el estudio de niñez del año 2019, que habla de un alto porcentaje de victimarios menores de edad, faltas de sistemas integrados de información, lo que redunda en contar con información parcializada y no integral del niño, niña o joven dentro de su contexto. Y un factor sumamente importante que me tomo de lo que señaló Viviana en la presentación anterior, tenemos trayectorias juveniles que pasan de la vulneración de derechos a temprana edad a la transgresión de normas como respuesta finalmente a la vulneración de derechos. Por otra parte, en el documento Situación de Niñez y Juventud del año 2019 también, que emite la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, hablan de una necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial para dar respuestas más integrales y por tanto con mayor posibilidad de éxito. Y lo que también se traduce o viene de esta mirada segmentada de las intervenciones que tiene que ver principalmente en mi línea de trabajo con que al ser programas externos, o sea, financiados y diseñados desde el nivel central, vienen con ciertas restricciones en cuanto a la mirada y al quehacer del programa para cumplimiento de sus objetivos, dejando de ver otros factores que sin duda influyen en las problemáticas que se presentan. Nuevamente se recalca la deficiencia en la detección temprana y la falta de objetivos transversales que permitan que esta integralidad o esta articulación entre las redes puedan dar una respuesta más efectiva a las problemáticas y sobre todo a los niños, niñas y jóvenes y sus familias que son víctimas de esto. ¿Cómo empezamos o comenzamos a dar respuesta a estas problemáticas que son diagnosticadas en distinta medida con el correr del tiempo? No me voy a detener mucho en este ámbito porque ya ha sido mencionado en otras presentaciones, pero en la práctica comenzamos el 2005 con la ejecución del programa Construyendo a Tiempo, que en ese momento enfocaba su intervención en el trabajo con niños y niñas inimputables o primerizos que habían cometido sus primeros delitos, dando cuenta posteriormente de que finalmente el registro administrativo respecto a los ingresos o el contacto con las unidades policiales no siempre era el primer delito que cometía el niño o niña, sino que era la primera vez que lo sorprendía. Desde ahí comienza una evolución en la metodología de trabajo. El año 2010 se instala en la comuna, esto es importante señalar que Peñalolén, a raíz de los antecedentes que les comenté primeramente, hemos estado siempre participando e incidiendo en la creación de políticas públicas y en respuesta a eso y en torno a la temática de la infracción de ley, es que el año 2010 somos una de las primeras 8 comunas piloto del programa 24 horas o Vida Nueva, que lo que pretende es englobar una red que dé respuesta a las problemáticas presentes en niños, niñas y jóvenes que tienen conflicto con la ley. Desde ahí, el año 2011-2012, se incorpora la oferta desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permite la gestión de los casos. Voy a profundizar un poco después cómo se da en la práctica el ingreso de un caso, pero en el fondo lo que permite es detectar cuáles son los niveles de riesgo y según eso derivar a las distintas ofertas presentes. El año 2012 se suma terapia multisistémica, que es este programa basado en evidencia que trabaja con alta complejidad en torno a los factores de riesgo sociodelictual y conforma así una red que profundiza y permite dar un abordaje más atingente a las problemáticas presentes en niños, niñas y jóvenes y sus familias. El año 2013 se crea el Centro de Prevención Social, que comienza a englobar la oferta programática dirigida a este grupo prioritario.
El año 2018, la Dirección de Seguridad Humana acoge a la oferta de programas que abordan problemáticas de infancia y mujeres, que son víctimas de violencia, que después vendrá otra presentación para profundizar en eso, y lo que busca es, por un lado, fortalecer el trabajo que se realiza a nivel local, dándole un flujo que complete la trayectoria de un niño, niña o joven, por lo tanto pueda profundizar y mejorar la integralidad de las intervenciones. Y el año 2020, año pasado, comenzamos a realizar un trabajo para fortalecer la atención especializada y ofrecer un soporte que permita ir mirando cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las situaciones que hay que remediar y mejorar, comprendiendo que la limitación que tenemos es que los gobiernos, el gobierno central, digamos, entrega los lineamientos técnicos de abordaje para cada programa, como decía antes, dejando fuera otros elementos. Entonces, el fortalecimiento del área de atención especializada tiene que ver también con profundizar y complementar ciertas acciones para estos programas que vienen con sus lineamientos técnicos sumamente marcados, puedan ofrecer una mejor atención, tener una mirada más macro de la problemática y así poder incidir de manera más positiva en los procesos individuales y familiares. ¿Cómo se conforma la línea de atención especializada? Tenemos distintos programas, como ya le había comentado. Está el programa Lazos, que proviene de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con distintos componentes. Dentro de ellos está el equipo de detección temprana, como aquel ente que busca evaluar y determinar ciertos perfiles de riesgo, ¿cierto? Y poder ligar a estos niños, niñas y jóvenes que presentan estos riesgos a los distintos programas según la complejidad que presenten. Y el programa Terapia Multisistémica, ¿cierto? Que, como les adelantaba, aborda la mayor complejidad de casos. Por otro lado, tenemos el programa de intervención especializada, que es un programa que proviene del Servicio Nacional de Menores, y es un programa que aborda situaciones mixtas. ¿Qué quiero decir con esto? Aborda las situaciones de vulneración de derechos y transgresión de normas de manera paralela. Obviamente que hay casos que tienden o se enfocan más en una problemática que en otra, pero muchos de ellos se cruzan. Y desde ahí se nos hace mucho más complejo el análisis y la intervención, porque hay que mirar ambos lados, al niño, niña o joven como víctima, pero muchas veces también como victimario. Por otro lado está la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un programa que también viene del Servicio Nacional de Menores y que su objetivo principal es detectar situaciones de vulneración, evaluar su grado de complejidad y derivar también a las redes pertinentes para restituir aquellos derechos que se encuentran vulnerados. Por otra parte está el Centro de la Mujer, que es un programa que proviene del Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género, que aborda la problemática de la violencia en contexto de pareja, violencia hacia las mujeres en contexto de pareja, y por qué me parece relevante señalar el organigrama de esta área, porque como hemos visto, la necesidad de la integralidad de la mirada frente a los fenómenos muchas veces se cruza con problemáticas que no se presentan directamente en niños, niñas y jóvenes, sino en su grupo familiar más cercano. Y eso va incidiendo, obviamente, en las consecuencias posteriores. La estrategia de la línea de atención especializada está dirigida a personas que presentan situaciones de riesgo sociodelictual o de vulneración de derechos en todos sus niveles de complejidad. El objetivo es fortalecer la intervención especializada, que apunta a la disminución de factores de riesgo, contribuye a la instalación de sistemas de protección, y promueve la detección temprana y oportuna tanto en niños, niñas y jóvenes como en sus familias y comunidades. ¿Cuál es nuestra apuesta en este sentido? Y lo que les comentaba, el año 2020 se comienza a fortalecer la línea de atención especializada, tiene que ver con
que al hacer el diagnóstico de las intervenciones segmentadas, de la propia necesidad de visualizar al niño joven vulnerado versus al niño joven que comete algún tipo de delito, que es necesario cruzar esas miradas e integrarlas. Y a partir de eso generamos soportes técnicos que son, en el fondo, transversales a los programas y que tienen dos líneas de acción principales. Por un lado está la asesoría técnica hacia los programas, propiamente tal de intervención, a través de procesos de supervisión técnica, que lo que permite es visualizar los objetivos propios del programa y cómo estos pueden conversar con los objetivos de otros programas que permitan mejorar u optimizar el efecto de las intervenciones de manera positiva. Por otro lado, tenemos un ámbito de transferencia de recursos, entendiendo que siempre es necesario aumentar la especialización, ¿cierto? Tenemos muchos recursos, como decía Viviana, los interventores y las interventoras son las herramientas a través de las cuales podemos incidir en nuestra población. Y dentro de eso existen muchos recursos internos. Y a partir de eso, compartir experiencias, buenas prácticas entre distintos programas apuntan a ir fortaleciendo las intervenciones e ir teniendo una mirada mucho más global de las problemáticas. Por otro lado está la asesoría técnica en cuanto a la intervención de casos, y aquí quiero detenerme un poco más, porque de esto surge un dispositivo de seguimiento de casos que está pensado para todos los niños, niñas y jóvenes que han egresado de los programas de intervención, apuntando específicamente a dos enfoques principales que tienen que ver, por un lado, con conocer la situación actual de las familias y de los niños, niñas y jóvenes posterior al egreso de los programas, y por otra parte, poder evaluar o medir qué tan sostenible han sido los logros de las intervenciones posterior al cierre de la intervención. Porque entendemos que en ese vacío, cuando un niño joven deja de estar intervenido o visualizado por un programa, tienden a ocurrir situaciones, ya que la problemática es en general muy estructural y no depende de las familias o de la capacidad de agencia individual, sino que tiene que ver con una condición global. Entonces, muchas veces las intervenciones no logran sostenerse por incidencia de factores externos. Y en ese sentido es que a lo que apunta el seguimiento es visualizar estas características, poder retroalimentar a los programas respecto de los resultados que permitan ir mirando y fortaleciendo nuevamente la mirada integral y finalmente apuntar a optimizar las intervenciones para el futuro. Por otro lado está una instancia que es de articulación de redes, que también es una necesidad permanente para poder transversalizar las intervenciones, ¿cierto? Y el impacto de poder contar en el análisis de casos y en la gestión de los mismos casos con distintas unidades de distintas pertenencias, ya sean municipales o redes externas y privadas, que puedan dar una mirada, hacer un análisis conjunto y tomar acciones que permitan solucionar situaciones que por sí mismo un programa no puede abordar. Ahora les quiero compartir un poco el flujo o cuál es el tránsito que realiza un niño joven en el cual se pesquisa alguna situación de riesgo, ¿cierto? Desde el inicio hasta el cierre. Bueno, contamos con diversas vías de derivación o de ingreso de casos. Por un lado tenemos los departamentos de salud y educación, sean privados o municipales, los programas tanto municipales como de la red externa, y privados en muchas situaciones, así como también la demanda espontánea, que vamos a comprenderla como un vecino o vecina, puede ser un cuidador o cuidadora de un niño joven o alguien que percibe una situación de riesgo
y ante la presencia de situaciones tales como riesgo o deserción escolar, consumo de sustancias, interacciones sociales conflictivas, ya sea con pares, familiares o figuras de autoridad, participación en delitos o socialización callejera, derivan al equipo de detección temprana que les comentaba, que es nuestra puerta de entrada a la red, a la oferta programática para el abordaje de las situaciones de transgresión de normas. Por otro lado, tenemos el listado PCI 24 horas de Carabineros, que también nos entrega información. Actualmente, por el contexto pandemia, eso ha disminuido muchísimo, por lo tanto apelamos a que sea la comunidad en sus distintas expresiones quienes puedan ir visualizando estas situaciones para llegar a tiempo. El equipo de detección temprana aplica una evaluación de riesgo sociodelictual a través del instrumento ASET, que ya fue comentado anteriormente. Es un instrumento de origen inglés, validado en Chile. Cuenta con 12 escalas de medición de riesgo, y a lo que apunta es a poder medir la posibilidad de que un niño, niña o joven cometa un delito o vuelva a cometerlo dependiendo del origen de la derivación. O sea, si ya cometió un delito, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a cometer el delito? Estas escalas indagan en distintos ámbitos de la vida de un niño, niña, joven. Tienen que ver con condiciones del hogar, relaciones familiares, salud física y mental, situación de escolarización, consumo de sustancias, estilo de vida, conducta frente a la transgresión de normas o a la infracción, y cuál es la motivación finalmente del niño, niña o joven para dejar de cometer delitos. ¿Cuáles son, por la experiencia, las escalas que más arrojan información relevante? Son aquellas que hablan de las relaciones familiares, que son muy decidoras en cuanto a cómo la dinámica familiar puede influir en que un niño, niña o joven pretenda escapar un poco de estas problemáticas internas y con eso recurra a la calle, por ejemplo, como mencionaba Vivi. Por otro lado está el consumo de sustancias, que es una temática muy compleja de abordaje, no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional, por la oferta disgregada y poco acorde con la realidad actual respecto al consumo de sustancias de niños, niñas y jóvenes. Y por otro lado, el estilo de vida, esto que comentaba Viviana, que va en la misma línea, como de finalmente los niños, niñas y jóvenes buscan identificarse con aquellos pares que los validan, que no en todas las ocasiones es la familia la que hace ese ejercicio, y en la búsqueda afuera es donde se encuentran mayores factores de riesgo. Bueno, a partir de esta evaluación, el ASET arroja un puntaje que determina por la cantidad de puntos el nivel de complejidad o el nivel de riesgo en el que está inmerso este niño, niña o joven. Tenemos por un lado riesgo bajo, que implica situaciones que afectan la adecuada interacción de un niño, niña o joven con la sociedad, más inmediata y más lejana también. Son episodios únicos o aislados en el tiempo y que se constituyen más bien como señales de alerta de que algo está ocurriendo y que hay que abordar prontamente. Y en el fondo señalar que no provocan un daño evidente hacia sí mismo, hacia otros o hacia el entorno en general. Por otro lado está el riesgo medio, que ya habla de situaciones en las que el niño, niña o joven presenta un comportamiento más recurrente o más grave y que afecta a sí mismo y a su entorno inmediato. O sea, ya es algo evidente para otros. Y el riesgo alto son situaciones en las que niños, niñas y jóvenes en las que los niños, niñas y jóvenes se ven afectados y atentan en el ámbito de bienestar propio, así como también con otros, tanto en su integridad física como emocional, poniendo incluso en riesgo vital a sí mismo o a terceros. Contamos con ofertas específicas para el abordaje de cada nivel de riesgo. No quise manifestarlo en esta ocasión porque, en el fondo, para que ustedes desde México también puedan considerarlo más bien como en cómo se presentan o cuáles son las características principales, más allá de la oferta a la que pueden llegar. Sin embargo, en riesgo bajo
claramente se puede considerar que el acceso, digamos, o derivación puede ser a programas de prevención más bien primaria, porque son situaciones aún de alerta y no cronificadas, así como está el programa Construyendo a Tiempo en Comunidad, como es la atención en salud mental en el servicio de salud primaria, el programa Triple P, que ayer Francesca dio a conocer, que tiene que ver con fortalecer las herramientas, ¿cierto?, de los adultos para poder manejar de manera bien tratante las conductas de transgresión de cualquier tipo de sus niños, niñas o jóvenes. El riesgo medio ya manifiesta una situación más evidente y por lo tanto hay que atacarla con programas de mayor especialización. Como les comento, el programa de intervención especializada puede abordar este tipo de situaciones, así como también salud mental a partir de la atención en nivel secundario, que en Chile es a través de los consultorios de salud mental llamados COSAM, o temas de consumo de sustancias y desescolarización. Y el riesgo alto, la oferta principal que tenemos es terapia multisistémica, que como les he comentado, aborda las situaciones de mayor complejidad a través de un trabajo directo con los cuidadores, ya sean madres, padres u otros significativos para el niño, niña o joven, para poder habilitar, entregar herramientas que disminuyan los factores de riesgo de cometer un delito o de ponerse en riesgo a ellos mismos. Luego de que de manera transversal existe, como les decía, estas instancias de asesoría técnica en cuanto a la visualización de los casos, cuando existe la necesidad de incorporar una mirada más integral, donde necesitamos transversalizar las gestiones para que otras unidades se sumen y puedan dar una respuesta integral, ¿cierto? Y bueno, al momento del cierre de la intervención o egreso del niño, niña o joven y su familia del programa, es que comienza el proceso de seguimiento de casos, que no es un hito único, sino que es un trabajo que comienza con información que entrega el programa, que da cuenta de los logros de la intervención en las áreas que hayan abordado, ¿cierto? Y que en el fondo a través de un informe puedan señalar una especie de fotografía al momento final de la situación del niño, niña o joven. A partir de esto se hace un análisis de la información y se realiza posterior al egreso, luego de 6 meses, un seguimiento. ¿Qué pretende? Como les había mencionado anteriormente, conocer el estado actual de niño, niña y joven y su familia, indagar si es que existe alguna problemática presente en la actualidad que permita ligarlo o vincularlo a otro programa que dé respuesta a la necesidad específica y por lo tanto mantenerla visualizada en nuestra red. Y por otro lado, evaluar la sostenibilidad a partir de una medición con una línea base, que es información que entrega el programa, como con esta fotografía que les señalo yo de situación al momento del egreso, con la situación posterior a la intervención. ¿Por qué es importante detenerse en esto y poner harta atención? Porque al menos en Chile, no sé cómo será en México, pero las familias generan ciertas dependencias con los programas y con los interventores. Y por tanto, al momento del egreso, estas familias pueden sentir un cierto desamparo y quedar o sentirse que no tienen herramientas para seguir adelante, ¿sí? Entonces, lo importante de este acompañamiento es poder mostrar otras ofertas según las necesidades y también ir trabajando, ¿por qué no?, en generar mayor autonomía en las familias, que ese sea finalmente uno de los focos también de trabajo, que permitan sostener autónomamente los resultados, los logros, y por otro lado, habilitar a las familias y a la comunidad para que puedan buscar respuestas desde ellos mismos. Natalia, perdón, nos quedan 5 minutos. Ya, súper. Bueno, algunas consideraciones y hallazgos en las intervenciones, que esto es a partir de la experiencia
y quiero compartirlo con ustedes. Antes de comenzar cualquier intervención, es sumamente necesario recoger y analizar toda la información o antecedentes disponibles que existan sobre el niño, niña o joven y su familia en los distintos ámbitos para crearse un panorama general de la situación, poder favorecer la mirada integral, visualizar los factores protectores y también crear un mapa de redes que nos permita visualizar con qué redes podemos o esta familia puede contar para poder superar sus dificultades. En la intervención misma, considerar el sistema inmediato del niño, niña o joven. No solamente trabajar a nivel individual, porque la posibilidad de sostener un cambio a nivel individual es muy bajo. Se debe implicar a la familia, se debe implicar a la comunidad inmediata, al barrio, al vecindario o vecindad. Se debe trabajar desde las fortalezas, porque desde las fortalezas se pueden abordar las falencias, ¿cierto? Muy importante incorporar la opinión, la mirada y las necesidades y motivaciones de los niños, niñas y jóvenes para sus propios procesos, habilitar a los adultos y adultas a cargo con herramientas de apoyo a la crianza, y que la intervención del profesional, como lo señalaba antes, en la línea de poder generar mayor autonomía, es ser un rol de guía. Finalmente acompaña el proceso, pero no se hace cargo, propicia la autonomía. Después de la intervención, pero también en un ciclo como circular en el fondo, esto no es necesariamente lineal, tiene que ver con considerar la evaluación como un proceso permanente que nos permita visualizar, reflexionar el quehacer cotidiano y además poder tener ciertos indicadores, ¿cierto?, que nos arrojen el norte por el cual debemos guiarnos para fortalecer las intervenciones. Bueno, y a partir de estos análisis, implementar las mejoras. ¿Cuáles son nuestros principales aprendizajes? La detección temprana ha sido mencionada en casi todos los días de este ciclo. Es muy relevante tener una comunidad sensibilizada con la detección temprana, comunidad tanto vecinal como de instituciones, porque permiten ofrecer una atención oportuna y más preventiva en ese sentido, que evite la cronificación de situaciones de riesgo. La articulación de redes es muy relevante, que es una necesidad permanente para poder tener una mirada integral, poder complementar los aportes que cada entidad puede ofrecer, cada uno tiene su propia especificidad, y en conjunto podemos dar una respuesta integral, lo que también se traduce en mejorar la capacidad de sostenibilidad de los logros. Y nuevamente, en el proceso de evaluación, incorporar tanto evaluación de procesos, valga la redundancia, o sea, del cómo lo estamos haciendo, e impacto. ¿Qué tanto influye positivamente nuestro trabajo con las familias y con los niños y niñas? ¿Cuáles son nuestros desafíos permanentes? La creación de un lenguaje común que nos permita entender los fenómenos de maneras similares y de así poder optimizar el trabajo. Esto puede ser a través de la creación de metas intersectoriales que permitan el compromiso y la voluntad, o que fomenten el compromiso y voluntad de las distintas instancias para dar solución a las problemáticas y fortalecer la mirada integral. Con los programas, nuevamente, fortalecer los procesos de evaluación y retroalimentación para la mejora del quehacer y de los procesos reflexivos que son tan relevantes en nuestro trabajo. Y ya a nivel de política local, fortalecer el enfoque del desistimiento. Como decía Viviana, considerar que el desistimiento es un proceso que tiene avances y retrocesos, y donde hay que poner mucha atención a cuáles son las motivaciones e identificaciones de los niños, niñas y jóvenes con el delito, ¿cierto? Para poder finalmente apuntar a una disminución de las conductas o de la gravedad de las conductas, más allá que pensar que vamos a llegar a eliminarla de plano. Y por último, lo dejo como pregunta abierta, ¿cómo la estrategia local asume los cambios de la política nacional? Nos vemos enfrentados ahora a la división de un servicio que va a segmentar mucho más la mirada porque divide la vulneración o el sistema proteccional del que aborda a jóvenes con conductas transgresoras o que se traduce en la ley de responsabilidad penal adolescente. Y ahí perdemos
una mirada global o hacer una mirada sobre la trayectoria vital de los niños, niñas y jóvenes, que sin contar con esos antecedentes nos complejiza aún más comprender cómo podemos apuntar a resolver. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación, que la verdad ha generado bastantes preguntas dentro del chat, como podrás ver. Sí, veía una cosita naranja que se prendía más bien. Correcto. Mira, por cuestiones de tiempo probablemente no vamos a alcanzar a abordar todas las preguntas. Sin embargo, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, hemos ido respondiendo también a través del chat aquellas que no podemos responder durante la transmisión por una cuestión exclusivamente de tiempos. Quisiera hacerte un par de preguntas, plantearte un par de preguntas que son algunas que están aquí en el chat. Y que podrían algunas englobar también elementos de otras que se plantean. En primer lugar, nos preguntan si existe algún catálogo de los factores de riesgo que orientan la actividad de los grupos para poder evitar, reducir o contener. Es decir, lo que hemos visto es que cuando los niños, niñas y jóvenes entran en un programa por tener ya algún problema, la cuestión es si existen mecanismos para mejorar ambientes diferentes donde se muevan estos niños, niñas y jóvenes y evitar que finalmente lleguen al modelo de intervención. Uf, compleja, o sea, es compleja la respuesta más que la pregunta. A ver, por un lado, como refiriéndome a los catálogos de las situaciones, hemos estado trabajando fuertemente en unificar esos catálogos, voy a mencionarlo como tipificaciones, más bien, de cuáles son las características presentes en los distintos niveles de riesgo. ¿Ya? Eso es un trabajo que estamos haciendo actualmente, por lo tanto no tendría como una evidencia de vuelta para mencionar si es que en la práctica se condice, ¿ya? Ese, por un lado, el tema del catálogo que nos permite distinguir, ¿cierto?, cuáles son los factores a los cuales más hay que poner atención. Te pido me puedas repetir la segunda parte de la pregunta porque la perdí. Sí, claro. Bueno, decía, es decir, lo que hemos visto es cuando ya los niños, niñas y jóvenes entran al programa por tener algún problema, la cuestión es si existen mecanismos para mejorar ambientes diferentes donde se muevan, perdón, los niños, niñas y jóvenes y evitar que finalmente lleguen al modelo de intervención. Mira, no sé si lo estoy comprendiendo bien, pero ese es uno de nuestros conflictos más permanentes en torno a la intervención, con esto que le mencionaba como de las causas estructurales, que finalmente nos limitan muchísimo a poder crear espacios diferentes para los niños, niñas y jóvenes que han presentado alguna problemática, porque no tenemos ese rango de acción. De todas formas, hay ciertos programas, por ejemplo, terapia multisistémica. ¿Cuál es una de las estrategias que utiliza? Por ejemplo, frente a la vinculación con grupos de pares, amigos o personas significativas para estos niños, niñas o jóvenes, se habla del envenenamiento de esos grupos. Generalmente, a lo que apunta esta estrategia es tratar que la familia, con sus propios medios, también pueda comenzar a alejar a estos grupos del contacto con su hijo o hija para buscar otros elementos donde vincularlo a acciones más prosociales o a grupos más prosociales. En general, como las problemáticas se plantean a nivel de territorio, es sumamente difícil como abordar esa problemática o tratar de buscar una solución de trasladar a un grupo familiar de un territorio a otro, por el tipo de movilidad que se da como naturalmente en Chile. Entonces, desde ahí es un desafío tremendo poder comenzar a hablar de eso. ¿Sí? Pero hay ciertas estrategias que se pueden usar cuando los contextos son más pequeños. Cambios de colegio, como decía, la estrategia del envenenamiento de los pares negativos, vinculación con actividades más prosociales o apuntar a motivaciones para incidir o modificar el proceso identitario en cuanto al delito. ¿Cierto? Que esas son las razones como más de peso y que más dificultan las intervenciones al momento de querer o pretender
alejar a un niño o niña joven del mundo sociodelictual. No sé si respondo a la pregunta. Ok, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de un compañero de Macul, que dice, ¿cómo podemos captar a niños, niñas y jóvenes que se encuentren insertos en un núcleo familiar conflictivo, donde el nivel sociocultural de los padres o tutores no presentan interés en estos programas? Es muy real lo que dice José Ayala, muchas gracias. A ver, creo que el captar muchas veces es menos complejo, o sea, el identificar que existan niños, niñas y jóvenes insertos en sistemas familiares de mucha complejidad o que no estén disponibles a recibir una intervención, es más sencillo que luego poder motivar a estas familias a sumarse al proceso para tener o lograr un cambio. Se utilizan distintas estrategias como de adherencia en ese sentido, tratando de problematizar desde las mismas necesidades que se visualizan de las familias. Creo que ese es un punto bien clave. De pronto uno llega como con un diagnóstico de muchas situaciones de riesgo presentes en un niño joven, pero a la familia solo le hace sentido una. Y en ese sentido hay que agarrarse, hay que apuntar a ese objetivo que la misma familia se propone para luego ir abriendo quizás la posibilidad de esta misma familia de que vaya visualizando posibilidades de cambio en otros ámbitos que inicialmente no los vio. Eso creo que es como la forma en que podemos intentar como atraer a las familias a sumarse. Hay otras familias con las que lamentablemente no lo logramos, es una situación que es como bastante recurrente y ahí lamentablemente o podemos llegar a la conclusión de que es necesario como introducir a la familia en el sistema judicial. Hablemos de tribunales de familia, que finalmente lo que pueden lograr es obligar a una familia a participar de un proceso. No es lo ideal, porque donde no existe el motivo de consulta es muy difícil poder incidir en algo. Sin embargo, hay ocasiones o hay grupos familiares que frente a este remecimiento que significa ser citado por un tribunal o por un magistrado, que son capaces de visualizar con mayor o menor medida las problemáticas y mostrar nuevamente mayor o menor disposición a participar de los procesos. Pero claramente es un desafío y una situación que no debemos vivir solamente en Peñalolén, sino a nivel nacional e incluso, por qué no decirlo, mundial, o a nivel de Latinoamérica. Y ya para cerrar, como dije, no podemos abordar lamentablemente por una cuestión de tiempo todas las preguntas, pero para ir cerrando, ¿cómo miden la efectividad de los programas respecto a niños, niñas y jóvenes? Bueno, por un lado, ¿cierto? Existen las matrices lógicas propias de cada programa, ¿cierto? Que miden con ciertos indicadores algunos objetivos que se plantean y que da un panorama, a mi punto de vista, algo sesgado, no necesariamente visualiza al niño, niña o joven, sino más bien la implementación o ejecución del proyecto. Y por otro lado, bueno, y por eso mismo se propone, el dispositivo del seguimiento de casos como una forma de poder medir la efectividad con una mirada más amplia que no solamente de respuesta quizás o pueda señalar el cumplimiento de las matrices lógicas, sino también de otras variables que son relevantes para nosotros de visualizar. Todo esto está en un periodo de construcción, por lo tanto, yo feliz de poder compartirles en algún momento los resultados ya más concretos y de cómo lo hemos hecho ya en la operativa y en lo más práctico el desarrollo de estas mediciones. Ok. Natalia, antes de terminar, Norma levantó la mano. Norma, por favor. Bueno, primero que nada, felicitar a Nati por la presentación
Y solo una recomendación, la verdad es que cuando nosotros estamos haciendo una transferencia de lo que ha sido nuestra experiencia, tanto para México como para la otra comuna invitada de Chile, yo creo que esto es algo que a nosotros nos ha ido surgiendo como en el tiempo, o sea, ha sido como de un análisis, digamos, permanente, de implementación, de evaluación, de ver los fracasos, y lo que preguntaba el colega Macul, José, es una gran deuda, o sea, cuando no tenemos, ¿no es cierto?, padre en Chile, o sea, cuando nos dicen, mira, este es el nivel de más alta complejidad, el nivel de más alta complejidad es cuando no tenemos, ¿no es cierto?, adultos responsables que nos ayuden en este proceso, y eso aún en Chile no existe. Pero como esto es una transferencia de experiencia, ¿no es cierto?, en México, que están queriendo instalar este tema más bien de prevención social, como que se considere desde un principio el tema del seguimiento. Nosotros tenemos un gran problema en Chile, que son los programitas. El programita que viene con un proyecto, qué sé yo, un proyectito, y el proyectito, y el proyectito, y el proyectito, y cuando al final de cuentas, muchas veces el sujeto del programa es el mismo, la familia es la misma, en distintos programas. Entonces, surge que el programa termina, se logran los objetivos del marco lógico del programa, ¿no es cierto?, o del proyecto, y resulta que no sabemos qué pasa después. Y dentro de eso, para nosotros ha sido el mirar esto, cuando vieron las trayectorias delictivas, lo que iba pasando, lo que planteó la Vidia antes, ¿no es cierto?, lo que plantea hoy día la Natalia, transmitirle la experiencia de que si algo se va a diseñar, el diseño del seguimiento y del monitoreo es re importante, desde el principio, que sea parte de la lógica y parte de la lógica de la integralidad. O sea, cuando la Natalia dice tener la mayor cantidad de información, nosotros tenemos grandes problemas en Chile para la información, grandes problemas, porque como tenemos la convención, y no digo que sea malo, o sea, los derechos del niño y el derecho a la información, el derecho de contar con información adecuada en salud, el derecho al paciente, ¿no es cierto? Entonces, este levantamiento que nosotros vamos haciendo no tan solo nos sirve a nosotros, le sirve también a las otras unidades. Por ejemplo, la Natalia no lo planteó, y tampoco que acá en Peñalolén existe un programa de salud mental para niños de 5 a 12 años, que se hace en salud, y que surge a los propósitos que nosotros hemos levantado de esta situación, ¿no es cierto?, lo que pasa con los niños. Entonces, por lo tanto, ¿quién se hace cargo? No va a ser seguridad humana, salud. Y salud tiene un programa de salud mental para niños de 5 a 12 años, porque nos dimos cuenta que muchos de los problemas también tenían que ver con salud mental y que no eran tratados a tiempo. Y solo con el tratamiento a tiempo podíamos evitar muchas situaciones futuras. También hay un proyecto que es el SUYAI, que tiene que ver con los niños que tienen problemas de aprendizaje. ¿Y quién lo tiene? Educación, que son los niños que tienen problemas de aprendizaje, tienen todo un proyecto psicopedagógico de apoyo de aprendizaje en educación, porque también el niño que no aprendía desertaba, el niño que desertaba entraba en una pirámide, ¿no es cierto?, también muchas veces de estar en la calle, donde tenía pares negativos. La deserción era era también una escala, ¿cachai?, una escalera que se iba subiendo al tema más delictivo, al tema más de riesgo, más de ingreso a las violencias. Entonces yo también quisiera como plantearles una importancia cuando la Nati dice el análisis que se puede hacer de todo el entorno, pero también de cuando ustedes diseñen o cuando ustedes comiencen un proceso de este tipo, considerarlo desde el principio. Entonces, también la Vivi está planteando aquí respecto al enfoque de género, que hay que responder también a la pregunta, también es crucial, lo está planteando en el chat. Yo creo que es bueno, como cuando les transferimos nuestra experiencia, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es los fracasos que hemos tenido y que hemos tenido que decir, ay, pucha, que nos cuesta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer un poco mejor? ¿Cómo podemos mirar y cuáles son como las características o los elementos que tenemos que considerar para que esto nos vaya resultando? Eso yo quería compartirles porque ha sido bien decepcionante. La Vivi decía casos que yo no quiero estigmatizar, las chiquillas que hemos tenido, y que efectivamente uno de los grandes problemas que tuvimos era que la familia jamás se involucró y terminamos con los niños a los 18 años, ¿no es cierto?, y haciendo delincuentes a otro nivel y con cárcel y con otras situaciones que nos habría gustado que no hubiese sucedido. Eso. Ok, muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Las preguntas que quedaron pendientes las vamos a ir respondiendo por el chat.
Y nos encontramos entonces en algunos minutos. Les propongo que nos encontremos a las 13:50 de Chile, 12:50 de México para el tercer y último módulo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos.